Bien, abrimos en 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo anterior, el versículo 21, y vamos a leer hasta el versículo 13, ya adentrándonos en el capítulo 6 de 2 de Corintios. No sin antes orar al Señor nuevamente y poner en el Señor esta lectura de la palabra y la administración que vamos a recibir de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque estamos aquí por la gracia tuya, Señor. Y Señor, queremos reconocer que tu amor, Señor, está siempre inundando, Señor, nuestros corazones, y queremos ser receptivos, Señor. Deseamos, Señor, ser de una manera, Señor, visible al mover a la actuación del poder de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que podamos, Señor, entender tu palabra, para que podamos ser confrontados por tu palabra y podamos salir esta mañana de este lugar con el deseo de aplicar tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras muchas torpezas que tenemos, para muchas veces no darnos cuenta que tú estás con nosotros y que tú eres el máximo interesado en que nos demos cuenta del amor de tu nombre, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, y a partir de aquí vamos a leer: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a nosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor, y el Señor siga bendiciéndonos a nosotros con su palabra. Hermano, creo que alguna vez nosotros nos hemos encontrado con una situación como esta que estamos viendo en la pantalla. Estamos viendo que hay una posición por parte de una persona que puede representar un grupo, ¿verdad? De ver que lo que tiene delante es un 6. Y la otra persona que está en el lado opuesto y le hace ver de diferente manera lo que tiene en el suelo, este número, lo ve como un 9. Hermano, realmente la Iglesia siempre está expuesta a exposiciones, a interpretaciones y a formas de ver las cosas que puede dictar mucho de lo que ven otros. Esto era lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Corintio. Entre muchos problemas que tenía esta iglesia, tenía el problema doctrinal, porque había un grupo aquí que eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, y estaban los gentiles.
Los gentiles veían 6 y los judíos, convertidos al cristianismo, veían 9. Y aquí surge una disputa, una controversia que Pablo tiene que intervenir y tiene que esclarecer para que reine la armonía en la convivencia de la iglesia en Corintio. Hermano, el problema doctrinal que estaba aquí aconteciendo era que no estaban entendiendo la doctrina de la gracia. Cuando hablamos de doctrina, todos sabemos aquí que nos estamos refiriendo a la enseñanza. Es un símil, es la interpretación de la palabra doctrina. Estamos hablando de enseñanza. Había un grupo, como estaba diciendo antes, los judíos convertidos al cristianismo, que pensaban de que yo soy cristiano, yo he abrazado el evangelio, pero yo sigo agarrándome a la tradición, a la ceremonia, a los festejos que me hacen ver de que yo soy merecedor de la gracia del Señor y por lo tanto de la salvación que viene incluido en el paquete de la gracia del Señor para mi vida. Y los gentiles pues decían, no, a nosotros solamente nos hace falta el evangelio, lo que nosotros hemos creído en arrepentimiento y fe, y nosotros tenemos este don de la salvación. Hermano, para los judíos era difícil entender que solamente era por gracia. Era solamente por gracia, por medio de la fe, como nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Hermano, pero a veces este problema también está dentro de la iglesia, al día de hoy. Nosotros podemos decir así, hay que ver esto, esta iglesia en Corintio, ¿cómo pensaban así, no? Uno 6 y el otro 9. Hermano, ¿qué es la gracia? Para que nosotros también demos un repaso a nuestra doctrina de lo que entendemos, interpretamos por gracia. Hermano, la gracia de Dios es el favor inmerecido que recibo de Él y que no merezco. ¿Qué gracia de Dios? Es el favor inmerecido que recibo de Él y yo no merezco. Y que a pesar de lo que merezco, por causa de mis pecados, el Señor no me da. Esto es lo grande, esto es lo poderoso, esto es lo magnífico de la gracia. Que yo mereciendo la consecuencia de mis pecados, el Señor no me da eso. El Señor me da la gracia suya y con la gracia la salvación por haberlo conocido y haber abrazado este regalo que Dios me da. Lo que yo pongo aquí, la gracia de Dios es el favor que recibo de Él y que no merezco por causa de mis pecados. Un ejemplo para que los hermanos me comprendan en esta definición tan importante y tan crucial de la gracia del Señor. Hermanos, si nosotros encontramos un indigente en la calle, yo soy movido en compasión y misericordia para ayudar a este indigente, yo le voy a dar algo de dinero, algo de comer. Esto se llama misericordia. Pero esto cambia si yo, encontrándome a este indigente y sabiendo que él ha estado en mi casa el día anterior y me ha robado y me ha puesto la casa patas arriba, como nosotros decimos aquí, y yo me encuentro a este indigente sabiendo lo que él ha hecho en mi casa, y yo, a pesar de todo lo que ha hecho en mi casa, yo le doy algo para comer o algo de dinero. Esto se llama gracia. Esto se llama gracia. Hermano, con la salvación que el Señor nos da, es exactamente lo mismo. Nosotros mereciendo el castigo, la consecuencia de nuestros pecados, el Señor tiene misericordia de nosotros y añade a esa misericordia gracia para darnos lo que no merecemos. Hermano, nosotros tenemos que entender aquí este principio que estábamos hablando antes, es por gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8. De modo que podríamos decir, y esto nos puede chocar un poco, fíjate bien, nosotros podemos decir así, la salvación es por obra, pero no mía, de Cristo por mí.
La salvación es por la obra de Cristo que Él ha hecho por mí. Porque el lugar que el Señor ocupó en la cruz del Calvario me pertenecía a mí, en consecuencia de mis pecados. Yo debería de estar ahí pegado en la cruz, y no el Señor. El Señor se presentó, se mostró voluntariamente como sacrificio vivo por amor a mi vida, pecador, miserable. Hermano, hay tres principios que me gustaría compartir con vosotros de este texto. La gracia de Dios se opone totalmente al mérito humano. La gracia de Dios se opone totalmente al mérito humano. Segundo punto, la gracia de Dios es para hoy, es lo que Pablo está aquí enseñando a la iglesia. Aprovechar el tiempo, hoy es el día de salvación. Tercero, la gracia de Dios dominará mi carácter para bien de la extensión de su reino. Primer principio, primer punto que está aquí abordando el apóstol Pablo a la iglesia, para que todos vean el mismo número y no vean uno 6 y el otro 9. La gracia de Dios se opone totalmente al mérito humano, y esto estaría hablando directamente a los judíos cristianos que se pensaban de que yo tengo un pedigrí, porque yo pertenezco al pueblo de Dios, yo tengo una trayectoria, yo he conocido historias que mis padres me han hablado de lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Y bueno, si queremos ver más este sentir, nosotros podemos ver la carta de Pablo hablando a la iglesia en Roma. Nos daremos cuenta también de este problema que había también allí en Roma. Hermano, uno de los problemas que está aquí latente y está bombeando y está haciendo un sonido intenso y fuerte en la iglesia, y que Pablo lo está observando y se está dando cuenta, es que ellos estaban vacíos. Pensando que estaban llenos, estaban vacíos. La palabra del Señor dice en el versículo 1: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En vano quiere decir sin resultado. Esta iglesia había recibido el Evangelio, habían creído en el Evangelio, pero no estaban dando resultados, no estaban dando fruto, no estaban dando muestra de que realmente eran cristianos, que habían entendido el mensaje de salvación, que habían entendido, habían comprendido la gracia de Dios con ellos. Hermano, y como resultado, ellos estaban diciendo ser cristianos, pero realmente no estaban mostrando fruto. Hermano, eso sigue aconteciendo en nuestros días. Muchos dicen que son cristianos, pero después a la hora de la verdad, viendo su vida, te das cuenta que realmente de lo que dicen a lo que hacen hay mucha distancia. Hermanos, ¿se acuerdan de Lucas en el capítulo 13? El Señor se acerca a una higuera que era frondosa, tenía toda una buena estructura de una buena higuera, pero cuando fue a buscar su fruto, no había fruto. Y el Señor manda a cortar porque no vale para nada. Tiene fachada, tiene estructura, tiene todo para calificarla. Es una higuera por sus hojas, por su tamaño, por su frondosa forma de ser grande. Pero lo importante es el fruto. Hermano, ¿qué fruto nosotros estamos dando como muestra, como resultado de que tú eres cristiano, que tú eres cristiana? Esta sería la pregunta que debería de estar martilleándote en tu corazón, en tu mente, y darte cuenta, ¿qué fruto yo estoy dando como cristiano, como cristiana al día de hoy? Hermano, lo que da fruto y hace posible que dé fruto tu vida es que el Espíritu Santo se esté moviendo en tu vida y tú des los frutos que muestren de que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. No la tengo aquí, pero bueno, yo lo leo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Hermano, si nosotros decimos que somos de Cristo, nosotros tenemos que estar creciendo en estar mostrando los frutos, los resultados de que mi vida ya no está vacía como antes de conocer al Señor, sino que a partir de que conozco al Señor, yo empiezo a ser llenado por el Espíritu Santo y los resultados son evidentes, no solamente por mí, sino por las personas que están alrededor de mí. Así que, hermano, podríamos decir aquí también, entendiendo el sentir de lo que Pablo está aquí hablando a la iglesia, es que yo no me dejo influenciar por lo que piensa y por lo que hablan y dicen la sociedad que está alrededor de mí, que no tienen a Cristo en su corazón. Yo no puedo entrar en la sintonía de decir expresiones como esta: nada es gratis. Otra, obtenemos lo que merecemos, como si yo me empleo a hacer cosas para que el Señor me dé a mí la salvación. No es por los méritos tuyos, sino por los méritos de Cristo que nosotros tenemos la salvación. Así que nada vale de que tú hagas muchas cosas para querer ganarte algo que solamente se logra por gracia. Hermano, otra frase que podríamos aquí poner: ¿quieres misericordia? Demuestra que la has ganado. Bueno, estos son mensajes contradictorios, erróneos, para decir así: yo tengo que hacer mi labor para que el Señor me bendiga, para que el Señor me dé cosas que si yo hago un trueque con Él, si yo doy esto, el Señor me va a dar lo otro. No, con el Señor no funcionan así las cosas. Estaríamos entrando en una dinámica de religiosidad. Yo voy a la iglesia porque yo soy cristiano, yo soy cristiano. Yo leo la Biblia porque yo soy cristiano, yo soy cristiano. Yo oro porque yo soy cristiano, yo soy cristiano. Bueno, se acordarán cuando el Señor recriminó, ¿verdad?, a los religiosos de este tiempo, y diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le respondió: entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien dijo así: aunque de la boca hacia afuera hablamos del Evangelio de la gracia, muchos cristianos viven como si fuera únicamente la autonegación y la disciplina personal lo que puede moldear al yo perfecto. El énfasis se pone en lo que hago yo, no en lo que está haciendo Dios. En este proceso tan extraño, Dios es un benigno, o un bondadoso, podríamos llamar así, y anciano espectador, sentado en la tribuna, que vitorea cuando aparezco temprano en la cancha. Es interesante, pero a veces nosotros tenemos este mal concepto de lo que es ser cristiano. Tenemos a un Dios, entre comillas, al servicio de mí. Tenemos un Dios como que lo llevo en el bolsillo y lo saco para cuando a mí me interesa que me bendiga y me ayude. No estamos hablando aquí de gracia. Esto no se llama gracia. Esto se llama conveniencia, esto se llama idolatría, esto se llama muchas cosas, pero no tiene nada que ver con la gracia del Señor. Lo pongo aquí en inglés para aquellos que lo quieran leer en inglés. Hermano, es todo lo contrario. La gracia del Señor te confronta con lo que tú no quieres ver de tu vida. Y la gracia del Señor te ayuda a quitar aquello que entorpece de tu vida tener comunión con Dios. Tú vienes a la iglesia y tú vienes a la iglesia para darte cuenta que es por la gracia del Señor, que el Señor te trae aquí para tú ser bendecido sin nada que hacer a cambio, que no sea presentarte con un corazón dispuesto, con un corazón necesitado, con un corazón de mendigo o de mendiga que necesita de la ayuda y del socorro del Señor. Lo pongo de esta manera para que lo entiendan mejor aquí.
La iglesia no está para defender tu posición religiosa del pasado, sino todo lo contrario, está para quitarte estas capas religiosas, como si fueran una cebolla, ¿verdad? Estas capas religiosas del pasado, para ponerte delante de Dios tal cual eres, sin nada que ofrecerle que no sea tu vida en arrepentimiento a Dios. La iglesia no está para defender tu posición religiosa, y aquí nosotros podemos ver que muchas veces la iglesia se divide, separándose del Señor, y se obcecan y se quedan incrustados en una posición religiosa, y esto es un motivo para separarse de la iglesia. Yo veo 6, el otro ve 9, y esto es motivo para separarse. Y dejan a Dios fuera de la ecuación. Lo más sorprendente, lo más grave, que lo que están aquí implementando es mi yo personal, y lo que yo veo, y lo que yo entiendo, y yo interpreto. Y no lo que Dios está diciendo a la iglesia y lo que Dios desea que la iglesia haga. Es por eso que aquí la importancia de Pablo está aquí hablando a la iglesia en Corintios, para que ellos se den cuenta de que tienen que dejar de verse entre ellos mismos y mirar a Dios. De modo, hermanos, que la iglesia está para ayudarte, para que tú te enamores, para que tú disfrutes, para que tú te goces más del Señor. Y te voy a decir otra cosa que te va a doler. La iglesia está para mostrarte la miseria de tu corazón, de tu pecado, el cual está siempre disfrazando para que no vean de ti. La iglesia está para eso también, para que tú, dándote cuenta de lo que te impide, como decía antes, de tener comunión con Dios, tú puedas darte cuenta de esa vergüenza y quitarla de ti. Sigo, la gracia de Dios es para hoy, segundo principio de lo que aquí Pablo está aquí hablando a la iglesia, y cita Isaías 49, versículo 8, cuando dice, porque dice, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermano, lo que Pablo le está diciendo aquí a los judíos cristianos es que el tiempo se ha cumplido, es que Cristo ya ha venido, es que ya no tienen que estar haciendo nada de lo que no sea creer en el cumplimiento de la promesa. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a este sector, que está como costándole trabajo de aceptar el nuevo periodo y la nueva fase en la que la iglesia está viviendo. Hermano, no prestar atención y no presentarse receptivo a la gracia de Dios es, primeramente, el rechazo al Evangelio. Cuando nosotros no prestamos atención y no nos presentamos receptivos a la gracia de Dios, lo que tú estás mostrando, lo que tú vas a hacer es que vas a estar rechazando el Evangelio, y por tanto se pierde lo que ofrece el Evangelio. Y aquí una exhortación: recíbanla y aférrense a ella con fe. Hermano, si tú no estás con un corazón atento, receptivo a la gracia de Dios, lo que te mueva a venir a la iglesia serán otras cosas, pero no va a ser la gracia del Señor. Tú vendrás a la iglesia, pero no va a ser por el Señor, va a ser por otras cosas. No sé si es para que tu autoestima sea mejor, no sé si es para que tu autoconfianza sea mejor, no sé si es para que la gente te diga qué guay eres, qué grande eres, no sé, pero no es por la gracia del Señor. Segundo principio, dentro de este, cuando nosotros no estamos prestando atención y no nos estamos presentando receptivos a la gracia de Dios, sucede también lo siguiente: estos versículos nos hacen recordar que nuestra proclamación del Evangelio también se debe hacer con una nota de urgencia. Hoy, dice aquí el apóstol Pablo, hoy es el favor de Dios, hoy es el día de salvación. Mañana es el juicio, y no estoy diciendo que mañana vaya a venir el Señor, que mañana el Señor te va a juzgar. No, mañana es incierto, yo no sé lo que va a pasar mañana. Pero sí es cierto, y nosotros sabemos, de que un día el Señor te juzgará por lo que tú hagas.
Tercero, esto también nos recuerda a nosotros que no debemos de vivir de viejas glorias pasadas. Hermanos, la iglesia a veces parece que está viviendo con los ojos mirando el retrovisor en el coche. No, no, si tú te montas en el coche tú tienes que mirar para adelante. Es de aquí para adelante que tú tienes que seguir caminando. Lo de atrás ha estado bien, pero lo que nos enseña siempre el Evangelio, que hoy es un día estupendo y que mañana de lo que tú hagas hoy va a ser especial también. No sueñes en el día de mañana en algo que tú no comienzas en el día de hoy. Escúchalo bien. Tú tienes que comenzar hoy si tú quieres que mañana sea especial en tu vida. Tú tienes que comenzar hoy, no mañana. Si tú quieres que mañana sea bueno, tendrás que comenzar hoy. Pero hay algunos que viven soñando en el mañana, no haciendo nada y siempre recordando el pasado. Así que, hermano, lo que Pablo nos está diciendo aquí, hoy es el día de salvación. Disfruta de la salvación hoy. Hermano, ¿saben lo que pasa? Cuando alguien demora, y lo pongo aquí, porque yo pongo así, alguien dijo que la demora es el síntoma, siendo el temor el problema. Hermano, cuando tú no comienzas algo en el día de hoy, nosotros podríamos decir aquí, wow, ¿cuántas predicaciones, cuántos mensajes ya nosotros hemos escuchado? Ahora habría que ver cuánto los mensajes que yo he escuchado me ha transformado, me ha afectado, me ha confrontado con lo que no quiero reconocer de mi vida, ¿verdad? Esto sería interesante preguntar aquí. ¿Cuánto de resultados se está viendo de todos los mensajes que yo he escuchado? ¿Verdad? Hermano, ¿y sabes lo que pasa? Cuando nosotros salimos de aquí y no aplicamos la palabra del Señor en nuestra vida, estamos diciendo en otras palabras, yo estoy amando a algo más importante que el Señor. O te lo voy a decir de otra manera, te estás amando tanto, tanto, tanto a ti que no estás escuchando el mensaje de salvación. Y por eso nosotros impedimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque yo quiero seguir siendo igual y no quiero ser cambiado, transformado de aquellas cosas que cada uno de nosotros sabemos. Entonces, la demora del tiempo es el síntoma. Cuando uno va al médico y nos pregunta cuáles son los síntomas que tú tienes, uno dice, me duele la cabeza, me duele esto, lo que nosotros estamos mostrando, el problema. Bueno, el problema del cristiano cuando no es afectado por el mensaje de salvación es lo que estamos hablando. Yo estoy amando algo más que al Señor, y es más importante que al Señor. Y el segundo, siendo el temor el problema. ¿El temor de qué? El temor de que se solucione mi problema, mi pecado, mis situaciones, lo que yo me aferro, lo que no quiero dejar escapar de mí. Pongo esta cita: cuando aplazas tus tareas, las cosas que debes de hacer y no haces, le das deleite al diablo. Cuando aplazas tus tareas, las cosas que debes de hacer y no haces, le das deleite al diablo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado mañana? Mañana voy a comenzar, mañana que el lunes voy a comenzar el plan para perder un poco de peso. Mañana voy a comenzar a hacer un poquito de ejercicio. Y la pregunta es siempre la misma: ¿por qué no empiezas hoy? ¿Por qué no es hoy? ¿Por qué tiene que ser mañana? Bueno, lo que estamos diciendo así es: yo quiero seguir aprovechando de lo que me gusta en el día de hoy para no hacer lo que debo de hacer para bien mío. Muy bien, tercero y último, la gracia de Dios dominará mi carácter para bien de la extensión de su reino. La gracia de Dios dominará mi carácter para bien de la extensión de su reino. Y esto es lo que Pablo va a tratar aquí a partir del versículo 3 al versículo 13. Lo que Pablo va a tratar aquí a la iglesia es que ellos se están perdiendo entre ellos mismos en posiciones
que no es, como decía antes, de mirar a Cristo para que uno cumpla el objetivo que Cristo ha puesto en la iglesia, que nosotros nos extendamos, salgamos de las cuatro paredes y lleguemos a las personas que nos conocen a Cristo y vengan aquí con nosotros para adorar al Señor. Lo que Pablo le está diciendo aquí, mira, vosotros tenéis que poner la atención en el Señor y estar dispuestos a luchar en el testimonio que debemos de dar para que las personas conozcan a Cristo. Y aquí viene lo interesante de lo que habla. Primeramente le dice, dispuesto a dar testimonio acorde o similar con lo mismo. El apóstol Pablo habla aquí en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O igualmente se puede traducir vituperado con censurado. Es lo mismo en la traducción. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Y hay una definición que yo anoté de una Biblia actual. Dice, en nada damos, fijaros lo que dice, en nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. En nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Hermano, en otras palabras, que los de afuera nunca puedan decir que nosotros somos el problema por los cuales ellos no vienen a la iglesia. Que nosotros no demos ocasión de caer a la gente que no conoce al Señor para que yo sea un problema, para que yo venga a la iglesia. Que mi comportamiento en mi casa, si yo soy cristiano y los demás no lo son, yo pueda ser luz en medio de mi casa. Luz que alumbre mi casa, y no solamente mi casa, sino el mundo, nos dice el Señor, y sea la sal que dé sabor a aquellos que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Hermano, hay un dicho que a mí me gustó cuando lo leí. Dice así, lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Lo digo de nuevo. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. A veces el cristiano está predicando a la gente, pero su testimonio es totalmente contrario a lo que está enseñando. Y las personas se van a fijar más en lo que tú haces que en lo que tú estás diciendo. Las personas se van a fijar más en los frutos de que lo que tú estás hablando, de lo que tú estás comunicando, de lo que tú estás llevando a las personas. Y a veces nosotros vemos personas que están hablando, enmerando su dialéctica, su homilética, su forma de llegar a las personas, pero su testimonio, su manera de vivir, su casa, es totalmente un mensaje contrario a sus palabras. Así que, hermano, fijaros bien en las negativas que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No damos nadie ninguna. Hermano, al creyente se le reconoce por su posición de decir sí y también decir muchas veces no. Y a veces estamos más interesados en congratularnos, en caer bien, en ser simpático, en ser guay para las personas. No, hermano, pero tú tienes que ser también a veces posición, decir que no. Hermano, yo entro en el Ministerio de Prisiones, allí en Málaga, y yo les digo y comunico este mensaje siempre mucho a mis hijos. En la prisión hay muchas personas que están allí por no haber dicho no en su momento. Bueno, pero yo no estoy diciendo de que vamos a acabar en la prisión ni nada, ¿no? Pero es un símil para que entendamos, ¿verdad? De que tenemos que decir muchas veces a no a todo aquello que afecta, a todo aquello que me trae un mal en mi santidad con el Señor. Segundo punto, dispuesto a sufrir por Cristo. Hermano, también lo que el apóstol Pablo está hablando desde el versículo 5 en adelante, dice en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Hermano, está denotando aquí que el apóstol Pablo ha sido
sufrido grandemente por mantenerse firme en la comunicación del mensaje de salvación, de la gracia del Señor. Hermano, y cuando nosotros observamos que yo para seguir a Cristo tengo que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Para seguir a Cristo yo tengo que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Y sufrir por Cristo no es nada más ni nada menos que decir, yo amo al Señor. Yo amo al Señor y lo amo también en momentos difíciles de prueba, de lucha que el cristiano vive. Y esto se está diciendo un poco en la iglesia. Y se está dando un mensaje contradictorio dentro de las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas. Se está diciendo, no, ven a Cristo y la vida te irá mucho mejor. ¡Mentira! Porque el cristiano va a sufrir. La diferencia es que sufriendo yo soy consolado. Yo soy bendecido por el Señor. Yo encuentro las fuerzas que no encuentro o no encontraba cuando no tenía a Cristo en mi vida. Hermano, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y nosotros vemos en el versículo 4 y dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y ahí podríamos seguir leyendo y darnos cuenta de que el amor que profesa la iglesia por el Señor es muy diferente al amor que nos venden allá afuera. Y por último, y aquí acabo, dispuesto a seguir a Cristo por lo que aprendemos de Él. Dispuesto a seguir a Cristo por lo que aprendemos de Él. Hermano, Dios extiende por medio de su gracia herramienta, instrumento para que nosotros nos demos cuenta de que yo cuento con el Señor para lo que yo tengo que desenvolver en mi casa, en la iglesia y donde yo me mueva. El Señor no te pone de una manera en la cual te puedes sentir solo, te puedes sentir que no tienes recursos. No, el Señor te provee de todo lo que tú necesitas, entendiendo el principio de que el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo te está llevando, te está ordenando tus pies y te está haciendo ver lo que nosotros por nosotros mismos no nos daríamos cuenta si no fuera por el Espíritu Santo que nos avisa, nos enseña de nuestros errores y nos hace ver el cambio que tenemos que producir dentro de nosotros. Hermano, dice al final, en el versículo 12 y 13, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hermano, aquí nosotros podemos ver que la perspectiva que tenía Pablo de la iglesia era muy diferente de cómo ellos se veían a sí mismos. Ellos se veían estrechos. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, ustedes tenéis una capacidad. Vosotros tenéis una extensión, aunque ustedes no lo creáis, aunque ustedes se veáis estrechos. En otras palabras, lo que Pablo le está comunicando, le está diciendo, mira, es por la obra y gracia del Señor entre vosotros. No porque ustedes sean especiales, seáis alguien. No, es por la obra de Cristo en vosotros. Hermano, que nosotros tengamos esta perspectiva de ver que la gracia de Dios, esos 3 puntos que yo he comentado, la gracia de Dios se opone totalmente al mérito humano, ¿verdad? La gracia de Dios es para que lo disfruten el día de hoy. Hoy es el día de salvación y la gracia de Dios dominará mi carácter para bien de la extensión de su reino. Amén. Amén. Terminamos orando al Señor y pasamos a la celebración de la Cena del Señor. Padre, muchas gracias te damos. Porque tú, Señor, nos has mirado con esta mirada de compasión, de misericordia y también de gracia, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por que hemos podido
estar celebrando tu presencia de manera comunitaria, estando juntos, Señor, con el mismo deseo, con el mismo fin, Señor, de ser bendecidos por ti, Señor. Señor, te rogamos que tú nos sigas guardando, bendiciendo en esta semana, Señor, y que tú, Señor, nos dé el discernimiento de tu Espíritu Santo para saber hacer todo, para que tú recibas gloria, honra y honor, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén.